Buenas noches, compañeros y docentes. Mi nombre es Iván Yair Nava López y para esta actividad de representación de límites y continuidad presentaré el siguiente trabajo. Para el análisis matemático de funciones necesitamos entender dos conceptos fundamentales, los límites y la continuidad. Los límites es cómo se estudia cómo se comporta una función a medida que una variable se acerca a un valor en específico. Y la continuidad es analizar la estabilidad de la función en un punto o a lo largo de algún intervalo que tengamos que requerir para nuestro trabajo. Para el primer ejercicio tenemos que entender lo que son los conceptos del mismo límite, lo que es la existencia del límite, que es cuando el límite se acerca, x se acerca a c, o al valor que le estemos dando, en este caso puede ser c, puede ser a, o la variable que estemos solicitando, y nos indica que a medida que x se acerca a c, los valores de la función se acercan a un número finito. Asimismo, la unicidad del límite es cuando x se acerca a c y notamos que existe, entonces podemos decir que el límite es único, lo que habla de la unicidad. También tenemos los límites de las constantes, que son las propiedades. Tenemos asimismo los límites de la identidad, límite de suma o resta, límites de producto, límites de cociente. Y para el ejemplo, vamos a considerar una función en la que debemos encontrar el límite de f cuando x tiende a 1. Tenemos que simplificarla, como podemos ver en el ejemplo, haciendo una cancelación de factor común para simplificar y después simplemente sustituimos el valor de x por lo que nos marca el límite. Aquí tenemos el resultado que es 2. Para resolver este ejemplo, tenemos que tener en cuenta que cuando el límite tiende a 0, pues siempre nos va a dar un valor sobre 0, porque en matemáticas 0 sobre 0 da 0, o las multiplicaciones o divisiones entre 0, pues suelen dar 0. Así que necesitamos utilizar la regla de L'Hopital para resolver el límite. Esta regla nos establece que si el límite de la razón de dos funciones es indeterminado, puede ser 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, entonces el límite de la razón de sus derivadas puede dar el mismo resultado. Para el ejercicio tomaremos las derivadas de numerador y denominador y empezaremos a derivar. Después con esta derivación podemos eliminar términos semejantes y después evaluamos el límite directamente. Y tenemos que entender que cuando el x, en este caso, tiende a 0, el coseno va a tender a 1. Entonces, con esto ya podemos resolver el ejercicio, lo que nos da que, por lo tanto, el límite de 10x menos 3 seno x sobre x, cuando el límite tiende a 0, es igual a 7. Sobre las propiedades de la continuidad, tenemos que entender que la suma, resta y multiplicación de las funciones continuas resulta en funciones continuas. Es decir, en este caso podríamos decir que si la función de x y la función de g, o bueno, g por x, son continuas en c, como ejemplo, podríamos decir que la función de x más g por x y fx por gx pueden ser igual al mismo tiempo fx por gx, y todas serían continuas sobre c. Esto habla de la continuidad de la función. Asimismo, tenemos la composición de funciones continuas, donde también se producen funciones continuas. Y la continuidad en un intervalo abierto, es continua en cada punto del intervalo. Y si no es continua, se puede solicitar que es un intervalo cerrado.
Para este ejercicio consideramos una función sencilla, que es la función de x cuando sobre raíz cuadrada de x. Esta función esta es continua para todos los puntos donde está definida, es decir, cuando x es igual o mayor a 0. No puede ser 0. La continuidad se debe a que la raíz cuadrada es una función continua en dominio tal cual. Y es un claro ejemplo tal cual describo en el ejercicio para que la transformación de esa sea un ejemplo de cómo son las propiedades de la continuidad. Para el último ejercicio se analizaron gráficas y tenemos que analizar cuáles condiciones de las que tenemos aquí mencionadas aplican para cada gráfica. Por lo que tenemos que, en este caso se analizaron todas las condiciones para ver cuál aplicaba en qué límite. Sí fue un poco complicado entender esta parte porque al no tener valores me costó bastante entenderlo, por lo cual tuve que solicitar ayuda a un familiar que es ingeniero y también apoyarme en material que me proporcionó para entender correctamente el ejemplo. Entonces aquí tenemos que para una gráfica no aplica solo una condición, pueden aplicar varias o incluso puede aplicar ninguna. Entonces tenemos que, para esta función en específico, el primer ejemplo, tenemos que la función b es aplicable, también la función c, también tenemos la condición h, las demás no aplican, por lo cual está detallado en cada ejemplo. Para este caso es lo mismo que en el ejercicio anterior, solamente que las condiciones que aplican son distintas. Detalladas una por una haría el video excesivamente largo, así que dejo aquí la imagen para que se pueda apreciar correctamente. Es el mismo caso que los dos ejercicios anteriores para este ejercicio. Después de haber estudiado, podemos concluir que el estudio de límites y continuidad en el cálculo es imprescindible para poder comprender el comportamiento de las funciones en puntos específicos a medida que la variable independiente se aproxima a ciertos valores. Asimismo, la continuidad nos establece que para una función no tenga saltos ni quiebres abruptos, las propiedades de continuidad son necesarias para garantizar que las funciones se comporten de manera predecible conforme los requerimientos que vayamos teniendo en las aplicaciones, ya que es tremendamente útil poder comprobar si lo que estamos realizando puede llevar a un fin bueno o puede salir en algo mal que tengamos que corregir después. Y por último, los dejo con la bibliografía de referencia que utilicé para entender todos estos conceptos y apoyarme en su estudio y resolución. Gracias por su tiempo. Que tengan buena noche.